Muy buenos días, apreciada iglesia. Querido pastor, gracias por el privilegio de estar nuevamente aquí con ustedes y poder compartir y traer el mensaje en esta mañana. La verdad que estamos en un proceso todos y sabemos que en estos procesos sencillamente Dios nos quiere recordar algo muy importante. Y antes de iniciar esta charla, esta enseñanza, sencillamente quiero que meditemos un poquito. Hoy estamos en la recta final ya de la culminación de un año, 1 de diciembre. ¿Qué vemos en esta época? Se vienen los grados, se vienen las primeras comuniones, se vienen los agasajos, se vienen las despedidas en las empresas, y todo eso tiene un motivo, todo eso tiene un propósito. Dar el reconocimiento a la persona, a los empleados, a las personas que se gradúan, a las personas que tienen X o Y título, y se les da el agradecimiento. Y eso es lo que estamos viviendo para esta época. Pero hay algo importante que como iglesia debemos de tener muy presente, y por eso lo dice la Escritura en el siguiente pasaje. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, dice los versículos 12, 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, 13 en adelante. Dice, versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vea la importancia de este pasaje. Esto a dónde nos está llevando. Y pastor, esto es para usted, para su familia, esposa e hijos, el liderazgo y la misma iglesia, de darle el reconocimiento que Dios manda que se tenga con usted. Es una labor muy especial la que usted está desempeñando en este lugar, en este sitio. Y Dios manda a que tengamos el reconocimiento a este tipo de personas, en este caso al pastor Miguel Ángel, su familia, el liderazgo y esta misma iglesia. ¿Verdad, pastor, que es admirable el trabajo que usted está llevando a cabo? Sé que no es fácil pastorear una iglesia, tiene sus subidas, sus bajadas, pero así como estábamos cantando ahora, puse mi mirada en usted, y así le plació a Dios. Pastor, la obra de Dios no es en vano, y la verdad que como iglesia y como consiervo suyo, verdad, le damos gracias por su esfuerzo, su dedicación a esta iglesia que Dios está levantando de una u otra manera. No es cualquier trabajo, es edificar vidas, es tratar con personas, es edificar la parte espiritual, la parte interior de cada ser humano, de cada persona aquí presente. Y sabemos de quién es el trabajo, así como Pablo lo expresaba allá en su 2 Corintios capítulo 15, que allá decía: yo no le puedo a ustedes tratar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Lo decía Pablo. Porque ustedes dicen: yo soy de Pablo y soy de Apolos, yo pertenezco a X o a Y iglesia, yo pertenezco a X o a Y pastor.
¿Y qué decía Pablo? Decía, no hay que mirarlo de ese punto de vista, hay que mirarlo de la siguiente manera como Dios quiere que lo miremos. Nosotros únicamente, como Pablo y como los siervos de aquel tiempo, decían, solamente somos colaboradores y servidores del Señor. Uno es el que riega, otro es el que planta, pero el Señor es el que da el crecimiento. Ni el que planta, ni el que riega es algo, sino quien da el crecimiento, que es Dios. Y pastor, es un reconocimiento especial, de verdad. Sabemos que toda la honra y la gloria sabemos que es para Dios, pero a Dios le plació utilizar su creación, utilizar a este pastor que hoy en día ustedes tienen aquí, de este año, lo que ha hecho por cada uno de ustedes y en los años anteriores. Y gracias a esta querida familia, esposa e hijos, este liderazgo que está respaldando esta obra tan especial. Démosle un aplauso al Señor. Y para culminar con esta partecita, lo dice nuevamente Dios, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pastor, ¿lo ha experimentado? Como siervo también del Señor lo ha experimentado. Ustedes, iglesia, ¿han podido experimentar lo que Dios deja escrito? Que la obra del Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Y eso es bueno, meditar un momento. ¿Por qué no es en vano estar en la obra del Señor? ¿Por qué no es en vano? Porque vemos vidas cambiadas, vemos vidas transformadas, vimos personas que para el hombre era imposible salir de donde salieron, pero hemos visto y seguiremos viendo el poder de Dios, cómo transforma y cómo cambia vidas. Y aparte de eso, está diciendo Dios, no es el trabajo en el Señor en vano. Y es el aliento que Dios nos da. Sabemos que este trabajo no es fácil. Ese trabajo, podríamos decirlo humanamente, a veces es muy desagradecido. Pero nosotros sabemos a quién le estamos sirviendo. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Porque del Señor recibiremos la recompensa. Y esto aplica a todos. Y eso lo hemos experimentado y lo seguiremos experimentando. Que la obra del Señor no es en vano. No es en vano. Y por eso lo que Dios nos está diciendo y nos está animando como iglesia, adelante iglesia. Esto no se trata de multitudes, como hablábamos con el pastor. Esto no se trata de multitudes. Esto se trata de vidas. Para trabajar en la parte interior espiritual. Sé que se atraviesan muchas veces las emociones, pero esto es más que emocionalismo, esto es espiritual. Poder trabajar, obviamente, lo que Dios hace en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, porque es la obra de Dios y la obra que Dios ha iniciado y ha comenzado, dice que la terminará. Gracias, de verdad, por dejarme compartir esta partecita, porque la verdad yo quería, ¿verdad?, como consiervo del pastor, dar este breve reconocimiento. Gracias, pastor, y darme la oportunidad de venir a traer esta palabra en el día de hoy. Bueno, vamos a entrar en materia. Creo que es bien importante entender lo que Dios obviamente nos va a regalar. Y sencillamente el título de esta predicación se llama Dios crea los seres espirituales. Dios crea los seres espirituales. Vamos a orar y vamos a entregar esto en las manos de Dios. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este muy buen tiempo. Gracias porque venimos necesitados de ti. Mi vida necesitada de ti, Señor.
Gracias porque somos tu iglesia. Dios, somos tu esposa. Tú eres el esposo. Y sé que tú nos pastoreas. Sé que tú nos enseñas. Sé que tú nos levantas. Y el hecho de que hayamos esta mañana tomado la decisión de venir a este lugar para recibir tu enseñanza, para recibir tu palabra, a ti te estoy diciendo y te estamos diciendo, estamos necesitados de ti, Señor. Gracias por la voluntad y en esa voluntad la decisión que podemos estar tomando de venir día domingo a la iglesia, y que sea la motivación correcta, Señor, de reconocer de que si vengo a este lugar es con la motivación que tú quieres que yo venga, para recibir de ti tu alimento espiritual, tu enseñanza, porque eso me hace entender y nos hace entender que cada uno de los que estamos aquí presentes día a día necesitamos de esa provisión espiritual, porque estamos en un mundo lleno de tanta maldad que necesitamos estar de pie aquí para seguir adelante con tu fortaleza espiritual y como solo tú lo sabes hacer. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Pues Dios crea a los seres espirituales. Yo creo que todos tenemos preguntas, ¿no? Y nos hemos hecho preguntas y se las hemos hecho a Dios. Nos las hacemos entre nosotros mismos. ¿Quién creó estos seres? ¿Cómo los creó Dios? ¿Por qué los creó Dios? ¿Para qué los creó Dios? ¿Cuándo los creó Dios? ¿Con cuánto conocimiento creó Dios a estos seres? ¿Qué hacen estos seres espirituales? Y eso es lo que necesitamos que Dios nos cuente y nos enseñe esta mañana sobre toda la parte espiritual que Dios creó. Entonces, ¿cómo? Y haces las grandes preguntas, ¿cómo llegaron a asistir? Y ahora escuchamos y decimos, pero si había un ángel llamado Lucero, querubín, y ahora que se llama diablo y Satanás, ¿por qué? ¿Qué pasó con ese ángel? ¿Qué pasó con este ser? Y eso vendría a ser otro tema totalmente diferente, pero hoy solamente vamos a estar tratando lo que Dios quiere enseñarnos, obviamente, sobre estos seres espirituales. Y vamos a abrir nuestra Biblia, los que la trajeron, hoy ahí va a salir de todas maneras en la pantalla, el libro de Hebreos. Capítulo 1, versículo 7. Y dice el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice. Bueno, leámoslo desde el 6, inclusive nos ayuda un poquito más el 6 también. Dice, el versículo 6 y 7, retrocedemos un poquito y dice, otra vez, cuando introduje al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros de llama y a sus ministros llamas de fuego. Bueno, aquí ¿qué nos está contando Dios? Está diciendo que los ángeles son espíritus. Y uno se pregunta, bueno, si son espíritus, allá en la Biblia, en diferentes pasajes, en diferentes eventos, nos cuenta de que ángeles se aparecieron a personas, a la Virgen María, a José, ahora en el Antiguo Testamento, a Abraham, a Sara, antes de que Dios fuese a destruir Sodoma y Gomorra, mandó 2 ángeles, obviamente, con su mensaje para Abraham, para Sara y aún para Sodoma y Gomorra. Pero sin embargo aquí Dios nos está contando, ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Entonces, en alguna ocasión alguien me decía, pero es que los ángeles no es necesario representarlos, es necesario tener una figura, es necesario tener algo tangible para que yo le pueda pedir. Pero sencillamente aquí Dios nos está contando los ángeles son espíritus, o sea, no tienen sangre, no tienen carne, no tienen hueso, así como nosotros lo tenemos. Entonces le dije, bueno,
Si usted quiere saber algo de los ángeles, que le preguntaba yo a esta persona, y si quiere saber cómo es un ángel, o si usted tiene una idea de un ángel, entonces por favor dibújeme el espíritu de un ángel. ¿Quién puede, aún aquí de nosotros, dibujar el espíritu de un ángel? ¿Es posible? Claro que no es posible, porque es un espíritu. Es algo que no se puede ver, no es tangible. Ese es el mundo espiritual. Y aparte de eso, Dios está diciendo en la segunda parte del texto, y a sus ministros llamas de fuego. Aparte de que son espíritus, Dios los está llamando ministros. ¿Y qué es un ministro? La palabra ministro es una palabra que está escrita en el hebreo, en el griego y en el arameo, y eso sencillamente significa un servidor, un colaborador. Eso es lo que significa prácticamente ser un ministro. Y aparte de eso dice, llama de fuego. ¿Por qué Dios incluye esa palabrita de llama de fuego? ¿Qué es lo que quiere enseñar de estos seres? ¿Por qué llama de fuego? Pareciera ser que todo eso es un ángel, se aparece como una llama de fuego. Sencillamente Dios utiliza términos humanos para enseñarnos verdades espirituales. ¿Y qué verdad nos quiere enseñar acá? Es cómo Dios creó esos seres espirituales. Y esa llama de fuego significa como con la hermosura que Dios obviamente los creó. Es la manera tan especial que Dios los creó. Si uno va un poquito a Ezequiel capítulo 28, que es otro contexto de todo esto, que no vamos a ver a detalle todos estos textos, allá nos dice que creó un ser muy especial allá que se llama Lucero Querubín. Y dice que lo creó obviamente que sus vestiduras eran como joyas que colgaban de sus vestidos. Eso lo cuenta ya, esos versículos lo cuentan en Ezequiel 28, que sus vestiduras eran como prácticamente joyas que colgaban, obviamente, en la vestidura de este ser. Pero como Dios nos habla en términos humanos, es para que entendamos cómo Dios los crea. Obviamente, de hermosos, talentosos, vistosos. Eso es prácticamente lo que Dios quiere decir. Aparte de eso, saltando al versículo 14 de Hebreos capítulo 1, dice el versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí Dios nos está dando otra descripción de estos seres. Y dice, ¿y no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nuevamente Dios toma la palabra y nos está diciendo, ¿no son todos espíritus ministradores? Otra vez la palabrita ministradores, son servicio, son servidores y están al servicio obviamente de Dios, son colaboradores de Dios. Y aquí Dios comienza a darnos una característica de la labor y del trabajo de estos seres. Y Dios nos está diciendo, son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿A quién les sirven entonces en esta tierra? Por ahí escuché, a nosotros. ¿De qué manera nos sirven? ¿De qué manera sirven? Obviamente, porque dice que a los que van a ser herederos de la salvación, o sea, todavía no son herederos de la salvación, o sea, todavía no son salvos. Entonces, ¿qué hacen estos seres espirituales en este mundo? ¿Qué les encomendó y qué les encargó Dios? El cuidado. ¿De qué manera el cuidado? Aún de que no partan antes de que sean salvos. Y a veces uno dice, oye, yo tuve un angelito, mire, pasé esto y esto y esto, ve, y no me pasó nada. Pude haber muerto, puede haber pasado a la otra vida, pero es ver el accionar de Dios cuidando a su creación, a aquellos que van a ser salvos. Eso es lo que Dios nos está contando. Esa es una de los trabajos y de las tareas de estos seres espirituales. Y por eso lo dice ahí con tanta claridad, a favor de los que serán. O sea, todavía no son salvos. Y a veces uno dice, no, es que uno tiene un angelito un angelito bueno a la izquierda y otro angelito malo a la derecha. Y a veces uno también piensa, oye, salí
a la esquina de la casa y venía un carro o una bicicleta o una moto y di el paso y pasó por un lado raspando. Eso nos habla de ese trabajo de estos seres encomendados por Dios. ¿Para qué? Para cuidar a los que van a ser herederos de la salvación. Eso es lo que hacen esos ángeles. Bien, ahora vamos a otros pasajes que Dios nos va a seguir dando las descripciones y qué es lo que más hizo en ellos. En el Salmo 103, Salmo 103, vamos verso 20 y verso 21. Bueno, ¿ya estamos todos ahí? Muy bien. Y dice el versículo 20: Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Le podemos añadir el versículo 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ángeles, o vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Retomemos el versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. ¿Qué hacen estos ángeles? ¿A quién bendicen? Exactamente, porque estos ángeles pueden bendecir a Dios. Nosotros lo experimentamos como personas. Nosotros, ¿por qué podemos bendecir a otras personas? Porque eso es lo que sale de nosotros. Y sin embargo aquí está contando lo que sale prácticamente de este ángel. Dice lo de los ángeles. Dice, bendecí a Jehová vosotros sus ángeles. Eso es lo que hacen. La tarea de ellos es bendecir a su Creador, bendecir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendicen al Creador de este universo. Bendicen, obviamente, al que todo lo hizo y todo lo pudo, obviamente, en este mundo. Y dice, poderosos en fortaleza. Habla de una fortaleza, o sea, Dios les dio una capacidad a estos seres en cuanto a una fortaleza. O sea, cuando habla de fortaleza, porque Dios le da la capacidad aún de poder tener un cuerpo físico y poder también pasar paredes. Son cosas que uno no entiende. Pero dice poderosos en fortaleza. Pero aquí hay que detenernos un poquito. ¿No son más poderosos que Dios? Eso es lo importante. Dios está por encima de estos seres espirituales. El poderoso de los poderosos, pues es Dios. Sencillamente Dios les está dando algo de Él. Poderosos. ¿Pero para qué? Poderosos para que ejecuten la perfecta voluntad de Dios. Para que poco a poco vayan entendiendo que están al servicio, obviamente, del Señor. Cuando dice poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. O sea, está diciendo aquí, estos seres espirituales obedecen a Dios. Ejecutan la palabra de Dios. Ejecutan la palabra de su Creador, de su jefe. Es para obedecer a Dios. En otras palabras, los ángeles no obedecen a las personas. Los ángeles no obedecen a los seres humanos. Obedecen a su Creador. Y sigue. Obedeced, dice que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Obedeciendo a la voz de su precepto. O sea, obedecen los principios de Dios. Obedecen los principios de Dios. Ejecutan los principios de Dios. Y dice el versículo 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Aquí los está describiendo Dios también. Aparte de que dice que son ángeles, son seres espirituales, también los llama ejércitos. Aquí ejércitos, también los está llamando Dios. Cuando habla de ejércitos, multitudes. Y dice que ejecutan la voluntad de Dios.
reflexionemos un poco en cuanto a lo que Dios dejó escrito aquí. ¿Por qué? Y pensemos en esto. ¿Por qué los ángeles pueden ejecutar, obedecer la voz de Dios, sus mandatos? ¿Por qué? ¿Eso qué nos hace pensar de estos seres? Porque ellos pueden ejecutar la voluntad de Dios. Nosotros, ¿por qué podemos ejecutar la voluntad también? Nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, ¿por qué podemos también ejecutar la voluntad de Dios? Ustedes y yo somos personas. Y si somos personas es porque tenemos, que creo que en alguna vez nos lo enseñó Dios. Si somos personas es porque tenemos mente, tenemos voluntad y tenemos emociones. Y si tenemos una voluntad es porque podemos tomar decisiones con conocimiento de. Y por eso está hablando ahora de los ángeles de esa manera que Dios lo dejó escrito. Ejecutan la voluntad de Dios. ¿Eso qué nos está diciendo Dios de estos seres? ¿Cómo los creó Dios? Seres personales. Seres que también tienen mente, voluntad y emociones. Mente, voluntad y emociones. Por eso ellos pueden ejecutar la voluntad de Dios. Y si hacen y ejecutan la voluntad de Dios, no es porque toman decisiones a la ligera. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué pueden ellos ejecutar la voluntad de Dios? Dice, ministros suyos, que hacéis la voluntad de Dios. Ahora, vamos a ver qué cantidad de ángeles creó Dios. Y por eso nos es necesario ir a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5. Bien, y el versículo 11 nos lo dice. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y dice el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahí nos está diciendo Dios, y aquí está hablando el libro Apocalipsis, Dios dándole la revelación al apóstol Juan, que este libro fue escrito por el apóstol Juan, y sin embargo él tuvo esa experiencia y nos está contando lo que Dios le permitió ver. Cuando dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor. O sea, está diciendo Dios creó cantidad de ángeles. Pero pongamos a pensar un poco. ¿Por qué no dice una cifra exacta? ¿Por qué no creó 1 millón, 2 millones, 3 millones? Porque Dios lo hubiera podido hacer. Pero no nos da una cifra exacta, sino dice millones de millones. Cuando Dios creó los ángeles y nos está diciendo aquí millones de millones, ¿en qué estaba pensando Dios? ¿En qué estaría pensando Dios? ¿Acuerdan lo que dice Hebreos? Fueron enviados para servicio a los que van a ser herederos de la salvación. ¿En quién estaba pensando Dios? Ahora en su creación, en el ser humano, en nosotros. Dios con su omnisciencia sabía cuántos seres humanos iba a haber sobre este planeta Tierra. También millones de personas obviamente hay en la actualidad. Y por eso mire lo que Dios nos está contando. Creó millones y millones de ángeles para que, por decirlo así, a cada uno nos correspondiera un angelito. Eso es el cuidado de Dios. Pero siempre el enfoque tiene que estar en Dios. Aquí el importante es Dios. Y nos lo está diciendo, hay millones de millones. Bien. Ahora vamos a ir al libro de Job. Capítulo 38.
Bien, Job capítulo 38, desde el verso 1, vamos a estar leyendo al versículo 7. Dice, entonces respondió Jehová a Job entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con las palabras de sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿A quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí Dios está hablando con Job, lo está confrontando, porque saben, si conocemos un poco la historia de Job, lo que él aconteció, perdió esposa, perdió hijos, perdió propiedades, todo lo que nos cuenta Dios allá en esta historia de Job. Y se puso a discutir con unos amigos, y se ven diferentes discusiones en los diferentes capítulos de Job, él defendiendo su integridad, los amigos defendiendo su posición, pero aquí obviamente Dios sencillamente deja que hable bastante Job y lo llama a cuentas y le está diciendo, y le dice, ¿quién es el que oscurece con palabras sin sabiduría? ¿Quién es el que oscurece con palabras sin sabiduría? Ahora dice, ahora ciñe como varón tus lomos y te preguntaré y tú me contestarás. Ahora Dios le está diciendo a Job, si usted sabe tanto de mí, ahora le digo, prepara ahora su vida de todo lo que usted sabe y yo le voy a preguntar ciertas cosas para que me entienda y me comprenda verdaderamente quién soy yo. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ahora dice el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Qué pregunta de Dios, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? Estaba en mi mente, pero yo no lo había traído a este mundo. Estaba en mi mente, pero no lo había traído a este mundo todavía. Y sigue, házmelo saber si tienes inteligencia. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? ¿Cómo son los pensamientos del ser humano? ¿Cómo eran los pensamientos de Job? Los pensamientos de Dios dice que son más altos que el cielo. Eso es lo que Dios dice. Allá en Isaías no lo cuenta. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos mejor que tus caminos. Y mire la confrontación que le está haciendo a Job. Pero obviamente pareciera ser que nos estamos aquí como saliendo un poquito del tema, pero es a lo que dice en el versículo 7. Y ahí sigue Dios confrontándolo. Al menos saber si tiene inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? ¿De qué cuelga la luna? ¿De qué está colgando las estrellas? ¿De qué están colgando los planetas? Es una confrontada, y no solo para él, para cada uno de nosotros. Porque a veces de pronto nosotros a veces queremos creer saber un poco más que Dios. Pero Dios nos aterriza estas verdades para decir, ustedes son creación y yo soy creador. Eso es lo que le está diciendo a Job. Y aparte de eso está diciendo, ¿quién extendió el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes estaban allá? En el versículo 7, ¿quiénes estaban allá? Los ángeles estaban allá. Y eso es lo que Dios nos está contando. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí nos está contando Dios que los ángeles fueron testigos de la creación de Dios. Eso es lo que nos está contando Dios. Ahora, miremos lo que nos dice el libro de Nehemías. Creo que está en el libro de Nehemías, sí, creo que ahí lo tenemos.
capítulo 9. Esto nos está llevando a otra ilustración que Dios quiere darnos de estos seres espirituales. Dice el versículo 6: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aquí Dios nuevamente está hablando de su ejército y está hablando obviamente de los ángeles, de esos seres espirituales. Y aquí Dios nos está enseñando algo de cuándo Él creó los ángeles. ¿Cuándo creó los ángeles Dios? Dice: y solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, y la tierra con todo lo que está en ella. Mirando un poco el panorama bíblico, allá en el principio, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1, allá habla con claridad, lo está mostrando Dios. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí fue donde Dios creó los ángeles. Ahí fue donde los colocó Dios. Desde el principio, desde el primer versículo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí creó los ángeles. Eso es lo que nos está contando también el libro de Nehemías, lo que nos ha contado Jod. Ahí nos está diciendo Dios: yo creé los ángeles desde el principio, los coloqué cuando creé los cielos y la tierra. Ahora eso nos hace pensar un poco, ¿por qué Dios los crea desde el principio? En Génesis 1:1. ¿Qué nos hace pensar también eso? ¿Por qué Dios los colocó allá? Eso nos conlleva a otra pregunta: ¿con cuánto conocimiento creó Dios los ángeles? ¿Será que los creó y de una vez en la mente ingresó toda la información de Dios? Eso es bueno pensarlo. ¿Con cuánto conocimiento creó Dios a los ángeles? Pasémoslo a nuestras vidas. Cuando nosotros nacemos, ¿con cuánto conocimiento nacemos? Eso es bueno preguntárnoslo. ¿Con cuánto conocimiento creó los ángeles? ¿Con cuánto conocimiento cuando nacemos nosotros nacemos? ¿Con cuánto conocimiento? Y eso nos ayuda a reflexionar lo siguiente. Porque si no, para Dios es fácil decir: abre nuestra mente e ingresa toda la información. Ahora Dios, como seres humanos, nos creó con la capacidad de poder aprender poco a poco qué es lo bueno y qué es lo malo. A medida que nosotros como seres humanos vamos creciendo, pues vamos aprendiendo, vamos siendo enseñados qué es bueno y qué es malo. Ahora pasemos a los ángeles. Los colocas del principio y comienza Dios a crear día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y en el 7 que descansó Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios con los ángeles cuando comenzó a crear? Estaba enseñándoles quién es Dios. Allá Dios comenzó a enseñarle a los ángeles. O sea, los ángeles, como nosotros, cuando nacemos, cuando ellos fueron creados, con cero conocimiento. Pero le dio la capacidad a los ángeles y nos dio la capacidad a nosotros para ir aprendiendo poco a poco. Entonces los ángeles fueron aprendiendo poco a poco quién es Dios. ¿Cuánto aprenderían los ángeles de Dios? En el día 1, día 2, día 3. ¿Qué estaban aprendiendo los ángeles? Estaban siendo enseñados por Dios y aprendiendo de Dios. Dios enseñándoles su poder. Dios enseñándoles su omnisciencia. Dios enseñándole su omnipresencia. Dios enseñándole obviamente que Dios es autosuficiente. Que lo que Él decía, se hacía. Enseñándoles el poder de su palabra. Y los ángeles fueron aprendiendo poco a poco quién es Dios. Porque eso es lo que escuchaba en algún momento, escuchaba una enseñanza de que Dios decía que había creado todos los ángeles con conocimiento, que ya sabían de Dios. Y no es así. Por eso Dios deja escrito estos principios.
para decirnos: los ángeles necesitaron ser enseñados por Dios. Nosotros también, cuando nacemos, necesitamos ser enseñados por Dios. ¿Y a través de qué? De un conocimiento que nos dio, el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Eso es lo que Dios nos cuenta. Muy bien. Ahora vamos a entender algo bien importante. El apóstol Juan, como escribió Apocalipsis, tuvo una experiencia con un ser espiritual. Y vamos a ver qué nos cuenta Dios y qué nos quiere seguir enseñando de estos seres y del proceder de Juan y el proceder de este ángel. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, bien, vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 8. Al versículo 9 está bien. Y fue la revelación que comenzó a recibir el apóstol Juan, y Dios le encomendó esa tarea a un ángel. Y miremos lo que nos dice la lectura. Versículo 6 en adelante dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraban estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Juan recibe semejante experiencia de recibir la revelación de Dios a través de este ángel, y sencillamente aquí lo que nos está contando la historia, que la actitud de Juan pues fue postrarse, obviamente, ante el ángel. Eso quiere decir que allá se personificó el ángel, el poder que Dios le dio, pues eso es mandado por Dios. Entonces tuvo que haber tenido esa experiencia Juan al postrarse, y se postró ante el ángel. ¿Cuál es la respuesta del ángel? La respuesta del ángel, ¿cuál es? Oye, ante mí no se postre, póstrese ante Dios y solamente adore a Dios. Ahí lo está diciendo, dice el versículo, el último que leímos, el 9. Adora a Dios. Aquí queda descartado, y Dios está diciendo muy claro que al único que se debe postrar uno es ante Él. El ángel lo tiene claro. ¿Por qué el ángel tiene claro que no se deben de postrar ante la creación? Por una sencilla razón: conoce y entiende a Dios. El ángel fue enseñado quién es ese Dios desde el principio. Dios le enseñó todo. ¿Cómo no voy a adorar al Creador? No lo haga, Juan, por favor, no se postre ante mí. Los dos somos consiervos. Los dos le servimos a Dios. Y por eso, con esta claridad, aún nos dice Dios de los ángeles, que los ángeles por eso adoran única y exclusivamente a Dios. Estamos en una época de diciembre, donde cualquier persona lo hace con tanta facilidad de postrarse ante, por decir, algún ángel o ante otro ser, obviamente, que esté sobre esta tierra. Pero si lo hacen, sencillamente es por falta de conocimiento. Y no es para atacarlos. Están ignorantes en cuanto a la parte espiritual. Todavía no entienden ni conocen a Dios, todavía no han sido salvos por Dios para que vengan a reconocer estas palabras. Tanto como ellos como nosotros, pues nacimos en una tradición. ¿Qué nos enseñó la tradición? Que debemos de postrarnos ante cualquier ángel que se nos aparezca. Eso es prácticamente lo que nos enseñó la tradición. Pero gracias a Dios que nos ha sacado de una tradición
y nos tiene en este lugar aprendiendo sus verdades. ¿Ante quién verdaderamente nos debemos de postrar? Y eso es lo que Dios nos está contando y lo que aún nos recalca en cuanto a este ángel, porque el ángel sí se lo dijo muy claramente a Juan: ante mí no se postre. ¿Qué pasaría donde el ángel deje que se postre, Juan? ¿Qué pasaría con el ángel si el ángel cede a eso? Eso nos hace pensar, y eso nos lo habla prácticamente el libro de Isaías, capítulo 14, para ver un contexto ahí. Que sé que este es otro tema, pero en su momento obviamente se podrá estudiar esta parte. El libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 y 13. Solo para mirar la referencia de lo que pasó con ese ángel que tomó una decisión de rebelarse contra Dios. Y mira lo que expresa. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice el versículo 12: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios me levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué pretendió hacer este ser espiritual? Estaba en la presencia de Dios, lucero querubín antes de ser Satanás, y tomó una decisión. Quitó la mira en Dios y la colocó en sí mismo. Porque ¿cómo lo creó Dios? Todopoderoso, todo hermoso, bello, acabado de hermosura y lleno de sabiduría, lo que nos cuenta Isaías 28. Quitó la mira en Dios y la colocó en sí mismo. Y lo que nos está contando la historia, quiso ser como Dios. Y si ese ángel, obviamente, permite que Juan se le postre ante él, pues termina siendo como lucero querubín, posteriormente Satanás, pretender ser como Dios. Entonces son cosas que deben de estar bien claras, obviamente, como nosotros veníamos prácticamente de una tradición, y todo lo que nos ha enseñado la tradición sencillamente eran mentiras. Y por eso, a través de esta escritura, a través de la palabra que Dios nos está regalando y nos seguirá regalando por mucho tiempo, estamos conociendo la verdad. Y la verdad de Dios, que es lo que dice también Juan, que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Ahora sí, mire la importancia de conocer un poquito. Esto tiene mucho más que estudiar de estos seres espirituales, pero esto es lo básico que Dios quería regalarnos esta mañana para que entendamos, obviamente, cómo Dios creó estos seres espirituales, millones de millones, con un propósito, para cuidar a los que habían ser salvos. Antes de ser salvos, obviamente Dios nos cuidaba aún a través de estos seres espirituales. Entonces, creo que eso es una enseñanza muy sencilla, fácil de entender. Dios no se complica con las cosas, nos complicamos somos nosotros. Y por eso quiere Dios, obviamente, que entendamos algo bien importante también esta mañana, que hay un mundo espiritual que Dios lo creó, y el mundo espiritual es verdadero, el mundo espiritual existe. Y por eso Dios, con su conocimiento, quiere que entendamos un poco más cuando verdaderamente es Dios que está obrando en nuestras vidas, y cuando esos seres espirituales que fueron expulsados un día están en esta tierra y quieren engañar al mundo entero. Pero con la verdad y con la palabra de Dios, yo creo que son las grandes herramientas que Dios nos da y nos deja para que entendamos cuándo es un espíritu, obviamente, separado de Dios, y cuándo es el Espíritu verdaderamente de Dios que nos quiere estar enseñando y nos quiere estar conduciendo a las verdades de Él. Por eso Dios, con todo esto, sigue enseñando.
Dios es perfecto. Creó a todos los ángeles perfectos. No había maldad en ellos. Y si Dios es perfecto, crea todo perfecto. Y es de pronto para alguna otra ocasión que lo podamos estar compartiendo y dejar esta pregunta ahí en sus mentes. Si Dios crea seres espirituales perfectos, creó seres humanos perfectos, ¿cómo tienen la capacidad de rebelarse en contra de Él? Eso es bueno, meditarlo. ¿Cómo es posible? ¿Se le dañó la creación a Dios con ese ser que se rebeló o con esos seres que se rebelaron? Porque Dios creó todo perfecto. Y si Dios crea todo perfecto, Él nos está enseñando que de Él no puede salir nada malo. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, agradecidos contigo por este muy buen tiempo. Gracias por la sencillez de tu palabra, por la profundidad de la misma, donde nos has ayudado a entender, Señor, y nos llevas en este proceso de entendimiento de lo que tú hiciste y creaste desde el principio con estos seres espirituales, Señor. Gracias te damos, Padre, porque es entender que tanto los ángeles como nosotros fuimos creados a tu imagen conforme a tu semejanza, Señor. Gracias porque los ángeles también tuvieron que ser enseñados desde el principio quién eres tú, Señor, y de igual forma enseñados de todo lo que tú hacías en los diferentes días que creaste el cielo y la tierra y todo lo que contiene, Señor. Y gracias por nuestras vidas también, por habernos traído un día al mundo, Señor, para poderte entender y conocer quién eres tú, Señor, y poderte servir y poderte, Señor, también tomar decisiones voluntarias de seguirte y no obligados, porque tú creaste seres libres, con libre albedrío, como espirituales, como de igual manera también físicos, Señor. Gracias por ese entendimiento de esta mañana y como tú, Señor, en tu misericordia, desde que nacimos, nos has cuidado para la salvación que solo tú puedes otorgar sin merecerlo, Señor. Tú nos estabas cuidando aún desde antes de la fundación del mundo, Señor, y aún después de que vinimos a este mundo, como tú enseñas el cuidado tuyo sobre tu creación, Señor. Te damos muchas gracias por este muy buen tiempo y toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Amén y amén, Señor.